Me acompaña aquí en estudio el embajador de la República de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández Padrón. Muchísimas gracias. Gracias, embajador, Estamos por como estar en aquí con casa siempre, nosotros. ¿verdad? Así Aquí. espero. Sí, así de ahí. ¿Cómo me le va por estas tierras pinoleras? Siempre muy bien, realmente lo digo de verdad con toda la franqueza y la sinceridad que nos caracteriza, es que en Nicaragua nos sentimos como en casa, porque nos tratan bien, porque además tenemos mucha empatía entre Cuba y Nicaragua y realmente nos es favorable siempre la estancia por acá. ¿Ya lleva el año o 2 años? No, 2 años ya. 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Así, el tiempo Que pasa. pronto son años, dice Silvio, ¿no? Así mismo. ¿Verdad? Y parece mentira que ya son 2 años, ¿verdad? Que estamos teniéndolo usted como embajador. Embajador, hoy quisiéramos hablar de muchas cosas sobre Cuba, pero en el ámbito informativo internacional se ha dado seguimiento. En medio de las controversias regionales, muy poco se ha hablado del proceso de referéndum constitucional en Cuba. Y entonces la gente, pues, lo que tiene es la información global, ¿verdad?, de lo que pudo haber acontecido. Quisiera con usted abordar lo que representa en primer lugar este referéndum, ¿verdad?, que estará reformando la Constitución cubana, en su nivel de participación de la población, ¿verdad?, y particularmente en el contenido de lo que posteriormente pudiera estar siendo referido a reforma ya dentro del proceso del Estado cubano. Cuéntenos un poco sobre qué es lo que está aconteciendo. Bueno, decirles que realmente el 24 de febrero para nosotros es una fecha histórica, no solo justamente porque fue el día escogido para esa votación de referendo constitucional, porque es el reinicio de las guerras de independencia en 1895. Y bueno, como esa carga en machete de entonces, de Maceo, de Martí, en este nuevo contexto los cubanos salimos a votar, no solo por una constitución, sino también el voto unido, el voto por la revolución, por la defensa de las conquistas. Yo creo que fue más que evidente, fue un voto de la dignidad también, en el que se sumaron millones de cubanos. Realmente hay que decir que de las cifras más sobresalientes, por supuesto, que más de 7,5 millones de boletas válidas, es decir, el 95.85% del padrón electoral, el sí triunfa, ¿no?, de esas boletas con más de 6,800,000 y tantos mil cubanos, de modo que con el 86.85% los cubanos mayoritariamente definimos que la continuidad de nuestro proceso revolucionario. Y bueno, y cuando hablamos de continuidad, porque justamente la reforma constitucional no es un botón que parte de cero en lo adelante, en lo sucesivo, sino que justamente es todo lo contrario. No se trata de formatear, de un reinicio ni una refundación, sino que abre la ocasión de adecuarse a las exigencias de estos tiempos, justamente cuando se requiere, como decía el comandante Fidel, de cambiar todo lo que debe ser cambiado dentro del proceso revolucionario, sin perder nunca la brújula, la guía de hacia dónde vamos, que en nuestro proceso hemos definido, y así queda bien expreso en la Constitución, que vamos hacia el rumbo, es decir, el socialismo, que es los principios que defendemos. Y yo creo que bueno, cuando hablamos de que solamente votaron por el no, un 9% del patrón o de la lista actualizada de electores, o un 7,6% del patrón electoral, yo creo que nos da una medida de que es muy minoritario, ¿no?, las personas que nos acompañan en este proceso, que como todo proceso no es perfecto, al contrario, es perfectible, y hacia eso va encaminado. Yo creo que también ha sido una demostración, como decía, de la dignidad, sobre todo porque se defiende las conquistas que a lo largo de 60 años de revolución se han venido conquistando y que no estamos dispuestos, ¿no?, a desaparecer de un plumazo. Se ha blindado también a los más desposeídos, es decir, a los minusválidos, es decir, se proclama por derechos importantes, más amplios que los que la Constitución que hasta ahora nos ha venido acompañando,
que amplía, ¿no? Eso, la lucha contra la discriminación, no solo de sexo, sino de raza, de orientación sexual, de las personas, digamos, con discapacidad, etcétera, que yo creo que hace más amplia, más inclusiva esta nueva Constitución. Ha habido una interpretación exacta de lo que el momento requería y yo creo que con la conciencia política también, la cultura y la educación de nuestra población, así fue interpretado. Y no solo fue el día del proceso de la votación propiamente, hay que también es un proceso que ya viene desde antes, ¿no? Que se viene trabajando desde las comisiones creadas, pero también sobre todo enriquecido en la base con las miles, casi más de 1 millón y tantas de participación, de opiniones vertidas en lo largo del proceso de discusión que se desarrolló entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre pasado. O sea, ustedes hacen una consulta a la Constitución y a su letra constitucional desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre. Bueno, 15 de noviembre. Ese fue realmente el momento. A ver, vamos a irnos un poquito detrás. Se aprueba, la Asamblea Nacional lleva un proyecto, un anteproyecto de Constitución que lógicamente lo aprueba y sobre la base de ese proyecto se inicia un proceso de discusión que, como decía, se extendió entre el 13 de agosto del año pasado y el 15 de noviembre. Y alrededor de eso, bueno, fueron muchísimas las personas, más de 9 millones de cubanos participaron en ese proceso, a lo largo y ancho de todo el país, en todos los centros laborales, estudiantiles, sobre todo, y en las comunidades en las que estamos reunidos. Allí se participó, sobre todo, hubo mucha participación de los jóvenes, de la nueva generación, lo cual es muy importante en este proceso, porque nosotros decimos que no es una ruptura, sino es una continuidad en nuestro proceso revolucionario, y así lo ha ratificado nuestro compañero presidente Miguel Díaz-Canel, que siempre habla de la continuidad. Y es lo que defendemos. De ahí derivaron un número importante de propuestas que se tuvieron en cuenta, no solo de los cubanos que están dentro de la isla, sino también desde los cubanos en el exterior. Tuvieron la oportunidad y desde esa, es decir, más de, tenemos aquí la cifra, 2.125 propuestas llegaron de los cubanos residentes en el exterior y alrededor de 783.000 y tantas fueron vertidas en los cubanos residentes en la isla. En su gran mayoría, más del 62% de las opiniones eran favorables al proyecto de Constitución. Un 35% se refería más bien a cosas técnicas, es decir, a cambios, a manejos, a tácticas del proceso, y solo un 3% de las intervenciones que se realizaron en ese proceso de consulta no tenían un sentido crítico, digamos, al proceso constitucional. De modo que esto derivó en más de 9.000 propuestas tipo que se fueron llevadas que se tuvieron en cuenta. Hay que decir que este proceso fue tan amplio y participativo que significó que de las 229 artículos en nuestra Constitución, el 60% de ellos fueron reformulados. Eso da una imagen, decir, de lo que es la democracia realmente del pueblo, que se ha tenido en cuenta, muy, muy diferente a lo que han tratado de la matriz de opinión que ha tratado de imponer la oposición y los medios adversos a nuestro país, por supuesto, lo que no destaca en eso. Y entonces sí se tuvieron en cuenta todos esos aspectos y bueno, y el resultado estaba también materializado en este voto por el sí. Ahora, el voto por el sí es lo que ustedes más están destacando, la movilización de los ciudadanos a votar y a decir, bueno, estamos de acuerdo con que se reforme la Constitución. ¿Cuáles son los temas controversiales, diríamos, dentro de la misma sociedad cubana que fueron o que van a ser reformados? Porque el proceso claro, que continúa es que ya se apruebe el texto constitucional nuevo. Claro, lo que hemos votado es un paso para dar continuidad, por supuesto, porque eso implica reformar el sistema legislativo en Cuba, ¿no? De leyes que tienen que estar acorde con esta nueva Carta Magna, pero por supuesto le decía que no hemos esperado llegar a este momento para poder empezar, y a la par que esto ha venido sucediendo a lo largo de varios años, proceso que ha estado liderado, hay que decirlo también, por el general de ejército Raúl Castro, que ha presidido la Comisión Constitucional,
Y esto es justamente lo que también hay una combinación en esta dirección histórica de la revolución con las nuevas realidades que tiene el país y efectivamente es algo en lo que hay que seguir trabajando, por supuesto. De los temas más debatidos, usted nos decía, bueno, salió en los debates, hablábamos de cuestiones relativas a la organización de la sociedad, es decir, del poder del presidente, de la figura del presidente, de los tiempos de mandato, también de los órganos locales del poder popular en cuanto a su participación, el tema de los derechos civiles propios de los cubanos, de las conquistas, como le decía, que los cubanos no están dispuestos a desaparecer, donde se reconoce, por ejemplo, y se reafirma que es un derecho a tener una salud, una educación no solo gratuita, sino de calidad también, de los nuevos contextos también en las que se promueve el uso de la ciencia, pero para fines, es decir, pacíficos y como lo que preconiza nuestra revolución. Y así hay tantas cuestiones, se habló mucho del matrimonio igualitario también, tema ampliamente debatido, de modo que esto reformó algunos del articulado que estaba ya previsto en el anteproyecto de Constitución y dejando entonces en el futuro inmediato que no va a extenderse más allá de 2 años todo este proceso, por supuesto, sino que requerirá actuar con la prontitud necesaria, pero también, es decir, sin prisa, pero sin pausa, como siempre hemos dicho en nuestro proceso, ¿no? Para dar continuidad a todo lo que viene detrás. Es decir, la ley de matrimonio, por ejemplo, tendrá que regularse y establecer, bueno, qué es lo que quiere, y ahí el cubano va a tener también la oportunidad de la dar su opción opinión. de poder obtener el matrimonio entre las personas del mismo sexo que son controversiales en algunas sociedades y en otras son abiertas. Exactamente. ¿Verdad? De manera que tal que se puede hacer. ¿Cuál es, como dicen, la mayor reforma que podría haber en el caso de la Constitución cubana? Bueno, es que es un todo. Yo le decía que nuestra nueva Carta Magna realmente es muy amplia, es abierta y es sobre todo inclusiva. Y yo creo que adaptada a las condiciones actuales. Por ejemplo, habría que decir, bueno, en el tema económico hay un reconocimiento, por supuesto, que a la reafirmación del socialismo, así como forma de propiedad, la forma de propiedad socialista, donde impera pero haber acceso a la propiedad privada. Pero es correcto, entonces se reconocen otros sujetos económicos que aparecen en nuestra realidad actual, que es el llamado cuentapropismo, por ejemplo. Por supuesto que se refuerzan las cooperativas de producción, agropecuarias o no agropecuarias también, y se reconoce la propiedad privada también como una propiedad existente en nuestra sociedad a la que no se puede renunciar. Y por supuesto que el tema de la inversión extranjera también como una necesidad para el desarrollo económico del país. Entonces son cuestiones o figuras que ya venían, es decir, existía una ley de inversiones, por supuesto, en el país y reconocida en esta ley de leyes le da un carácter también importante en este proceso. Pero lejos hay algunos entonces que nos critican o dicen, bueno, Cuba se aleja del socialismo y decimos, no, para nada. Cuba reafirma con esta nueva Constitución sus principios y sus valores a los que no vamos a renunciar jamás. Y por supuesto que ahí están no solo las ideas del carácter socialista, abogaron muchísimo por la reafirmación también del papel rector del Partido Comunista en nuestra sociedad como fuerza de vanguardia en todo el proceso. Y eso fue reafirmado desde el preámbulo de la Constitutivo hasta, es decir, en los artículos finales, eso se mantiene. Yo creo que evidentemente han sido tenidos en cuenta todos los sectores de la sociedad y el debate, ya le digo que fue lo que permitió enriquecer muchísimo con la savia del pueblo, cada uno porque se hablaron hasta del tema de la ley de la protección a los animales. Es decir, cuestiones tan de avanzadas que en estos tiempos el tema prioritario del clima, del medio ambiente y bueno, y por supuesto que haya un respeto también a los principios y valores que Cuba ha venido defendiendo, pero que también formamos parte en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Vamos a estarle dando más como dicen, carnita a ese tema de la reforma,
porque como usted mismo dice, la propaganda anticubana, ¿verdad? Siempre dice muchas cosas, y como me dijo un amigo, ¿verdad?, que es anticubano 100%, porque se cree que es anticomunista él. Me dice, no me importa qué está pasando en Cuba, man, pero está más pendiente que las viejitas del barrio. ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre un tema que está también en la palestra noticiosa, es el tema de Venezuela. Ahora dicen los norteamericanos de que Cuba es el que manda en Venezuela. Yo creo que ya quisieran, pero vamos a hablar sobre eso, que es la posición de Cuba sobre Venezuela. Adelante con los mensajes y regresamos ya a esta parte final de esta primera parte del programa. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día. Que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos en su programa de entrevista conversando con el embajador de la República de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández Padrón. Embajador, la posición de Cuba sobre Venezuela, particularmente, pues ustedes no son parte de la Organización de Estados Americanos desde 1962, ¿verdad? Pero sí participan de otros foros regionales y particularmente en el caso de Venezuela, sí hay una gran relación de Cuba con Venezuela, particularmente en lo que es la afinidad política y lo que son los convenios de cooperación. Es correcto. Ahora que se ponen de manifiesto estas situaciones en la cual pues hay una política norteamericana que dicen vamos a terminar con el gobierno de Nicolás Maduro y está ya enfocado un grupo de países, el famoso grupo de Lima, sobre este tema. ¿Cuál es la posición exacta del gobierno cubano sobre esto? Bueno, hay que decir que la relación de Cuba con Venezuela es una relación de hermandad, de respeto a la soberanía de ese país. Y bueno, como países miembros de la CELAC, del ALBA, de la Asociación de Estados del Caribe, mantenemos, como usted dice, un estrecho vínculo desde hace varios años. Fueron Cuba y Venezuela los países que fundaron el ALBA, TCP,
y yo creo que hay una relación de cooperación, sobre todo en materia de salud, de deporte, de muchísimas disciplinas en las que hemos venido trabajando de mutuo acuerdo. Entonces, bueno, ha sido clara en medio de estas circunstancias gravemente amenazada la región, no solo Venezuela, y ante ese peligro que ha venido nuestra región latinoamericana y caribeña siendo amenazada, denunció con claridad meridiana desde los inicios mismo en que comienzan a calentarse esta posible intervención militar que denunciamos disfrazada de ayuda humanitaria. Realmente yo creo que también con nuestra característica de defender siempre la paz y la proclama de América Latina como zona de paz que fue declarada justamente en La Habana, en la segunda cumbre de la CELAC, yo creo que hay que seguir defendiéndola. Hicimos también, nuestro canciller ofreció una conferencia de prensa en días pasados ante esa amenaza inminente que se corría. Bueno, el sábado todos dimos seguimiento a la situación y hemos sido testigos de la irracionalidad de la manera en la que se está tratando de imponer un gobierno, lógicamente que no de facto, y no hay respeto, digamos, a lo que la voluntad de ese pueblo, y nosotros en ese sentido hemos dicho, bueno, que cada país tiene sus propias condiciones y demás, pero bueno, nosotros reconocemos a Nicolás Maduro, por supuesto, porque es el presidente constitucional elegido en múltiples ocasiones y la última más reciente en mayo del año pasado. De modo que bueno, respetamos y defenderemos siempre esos principios de la amplia mayoría de la población. Yo creo que escuché una conversación que sostuvo el presidente Maduro con el presidente Díaz-Canel, ¿verdad?, donde más o menos establecían el apoyo y solidaridad de Cuba para con Venezuela. ¿Que esperan algo más desde el punto de vista de la diplomacia, que se pueda estar esperando y que todo el mundo está pendiente? Digo, porque se ha hablado de acciones militares, de acciones propias de más sabotaje a lo que está haciéndose en Venezuela, de más presencia de los ciudadanos en las calles. Yo creo que, Plinio, que la mejor manera de enfrentar una agresión militar es evitando que ella se produzca. Y yo creo que esa es la característica, es decir, lo que hemos tratado de infundir en nuestros mensajes en Cuba siempre ha sido abogando por la paz. Utilizar todos los mecanismos establecidos en la esfera diplomática, es decir, en los mecanismos de negociación, con respeto también a la independencia, a la soberanía de cada país. Son ellos, es decir, es un problema venezolano y corresponde a ellos resolverlos internamente, es decir, sentarse a negociar. Pero en ese clamor por la paz, yo creo que hay que seguir trabajando, ¿no?, para evitar que una conflagración de esta naturaleza se pueda desencadenar, porque salvando Venezuela nos estaríamos salvando todo en la región, porque un conflicto armado para nadie es un secreto, que tendría graves consecuencias para todos los países del área, lógicamente. Y yo creo que nadie estaría dispuesto a ello. No es por gusto que muchos países, aun cuando adversan es decir, al sistema, al gobierno venezolano, se han pronunciado también en contra de una carrera, es decir, de una agresión militar a Venezuela en este actual contexto. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando en ese clamor y para evitar que eso llegue a suceder. Bueno, yo le quiero agradecer, embajador, que ha estado aquí con nosotros y poder estar pendiente, pues, de lo que ocurra y poder estar profundizando sobre las reformas, ¿verdad?, que se están dando a la Constitución en Cuba y a las leyes que estarán dinamizando la economía y la sociedad política en su conjunto. Le agradezco. A usted por habernos permitido y a los amables televidentes por entrar en su casa. Gracias, embajador. Era la posición de Cuba sobre el tema de Venezuela a través del embajador Juan Carlos Hernández Padrón, embajador de la República de Cuba en Nicaragua.